muy cortito les cuento, bueno, que yo soy médica, soy consteladora familiar hace muchos años, formadora también. De hecho, en este taller hay muchos alumnos que están cursando la formación en constelaciones familiares. Y que, bueno, para mí este es un trabajo de un profundo compromiso que en un punto es también un modo de vivir, es un modo de mirar lo que nos pasa, ¿no? Que no es solamente una herramienta para abordar ciertos temas, que por supuesto también es esto, temas que tienen que ver con el cuerpo, con la salud física, mental, que a veces tiene que ver con dinámicas familiares, con situaciones difíciles que ocurren en las familias, con temas que no entendemos por qué no podemos salir, que se repiten, que estamos como enredados, ¿no? Y bueno, de pronto buscamos por un camino, por otro, y hay cosas que no terminamos de poder descifrar, ¿no? O poder encontrar caminos de salida o alternativos que no nos dejen tan encerrados. O a veces tiene que ver con el trabajo con los chicos y la escuela, por ejemplo, o situaciones en el orden de lo legal. Hay divorcios que tardan 20 años en salir, ¿no? Y ya es sospechoso, ¿no? Dice, ¿por qué será que esto no se resuelve, ¿no? O de pronto herencias que también no avanzan, no se resuelve, no se puede cerrar ese tema. Entonces, bueno, este es un enfoque que nos puede ayudar a mirar otro nivel de eso que pasa, que está operando sobre la realidad, ¿no? Porque de alguna manera las constelaciones familiares trabajan sobre el mundo inconsciente, develan algo que está más inaccesible a la conciencia y que con el recurso del encuadre teórico y del armado del grupo, de la estructura, de lo que nosotros llamamos el campo, que es un grupo de representantes que está de pronto mostrando una imagen, ¿no? Ahí puede aparecer con más facilidad información que de pronto es más difícil que nosotros nos demos cuenta por nosotros mismos. Entonces, bueno, este trabajo ayuda a que podamos dar otra visión a eso que nos pasa, ¿no? Como decía hace un ratito, no solamente es eso, sino que también es una manera después de transitar la vida, ¿no? De hacernos preguntas, de entender cómo responde el otro o por qué al otro le pasa esto, ¿no? No puede, como nosotros también, no puede de pronto salir de lugares que son muy repetitivos y ciegos. Es decir, que en ese sentido es una herramienta para acercarnos en situaciones de dificultad y de conflicto entre nosotros, no solamente nosotros con lo que nos pasa, sino también entre nosotros. Bueno, en un punto es desarrollar un lugar más empático, ¿no? Más compasivo también. Al menos eso es para mí, este trabajo, ¿no? Y así también lo transmito y lo enseño. Y bueno, hoy vamos a ver qué temas trabajamos. Siempre para mí es una gran pregunta porque voy escuchando un poco lo que sucede en el grupo, cuáles son los pedidos, cuáles son los temas que surgen, la disponibilidad que van teniendo para poder entrar en algunos lugares, ¿no? Todo el grupo y las personas que lo solicitan. Así que, bueno, voy a preguntar en un ratito quiénes quieren ver su tema. Y con alguna de estas personas trabajaremos los temas propuestos. Siempre digo que es una sorpresa, porque a veces cuando planteamos un tema, pensamos, todos tenemos ya nuestras hipótesis de qué nos pasa, ¿no? Y muchas veces lo que se muestra en una constelación es algo muy diferente a eso que imaginábamos, ¿no? A veces no, a veces eso que sentimos se profundiza, nos invita a entrar en lugares más emotivos también, ¿no?
de sutiles cambios respecto a lo que teníamos en mente. Y muchas otras veces, de pronto, lo que se devela es algo muy distinto. Entonces, es también una invitación, ¿no? A poder estar abiertos a lo que surja, tanto para quienes trabajan como para todo el grupo, porque también para mí viene siendo muy claro que todo el grupo tiene la oportunidad de trabajar, ¿no?, fuertemente consigo mismo, que lo que cada persona trae como tema es también una invitación, ¿no? En este sentido, como el armado de los grupos tiene que ver con la resonancia, ¿no? No los armamos nosotros, no les decimos vení vos y vos y vos a este taller que te viene bien, ¿no? Sino que sentimos un impulso de encontrarnos, un impulso de ir ahora, acá. No fue en junio, no es en septiembre, es hoy, es en este grupo. Es conmigo, que también tengo, como todos los consteladores, mi propia forma, ¿no? Mi propia manera de mirar y de abordar. Entonces todo eso es un material que hace que se desplieguen ciertos temas y no otros de pronto, ¿no? O que podamos llegar a ciertos lugares y no tanto nos quedemos en otros. Entonces, bueno, es una invitación para todos, ¿no? Siempre es una gran oportunidad porque el trabajo no lo hace la constelación, eso también es importante decirlo. El trabajo es el proceso que hacemos, ¿no? Y una constelación puede ser hermosa, pero si no estamos disponibles, ¿no? Si no hay en nosotros una tierra fértil para que ese material pueda crecer, pueda desplegarse, pueda desarrollarse, bueno, muchas veces queda ahí, ¿no? En un recuerdo de algo que fue significativo, que fue lindo, que fue interesante, que fue conmovedor, que abrió, pero es eso, ¿no? Que una constelación haga mella en la vida personal, genere cambios en la vida cotidiana, es una tarea de cada uno y tiene que ver con la responsabilidad del proceso, ¿no? Del propio proceso, con el compromiso con el propio proceso. Y esto parece abstracto, ¿no? Pero en realidad es muy concreto, porque tiene que ver con cómo me quedo yo después de esto, si me pregunto, si me pongo a buscar, si me quedo un tiempo quizás dejando que vengan emociones relacionadas a lo que surgió acá, si quizás me encuentro con familiares y hago nuevas preguntas, o las mismas que hice, pero las vuelvo a hacer con esta nueva visión de lo que se me presentó, si busco cuestiones históricas, porque a veces lo que surge es algo muy de la familia actual, ¿no? Orden, jerarquías, exclusiones del pequeño grupo, que son movimientos importantes también, y requieren su trabajo, y se van a dar cuenta que en el día a día, si se permiten seguir en contacto con esa novedad, pueden hacer enormes cambios. O a veces surgen cuestiones mucho más grandes, más transgeneracionales, que son tan importantes como las otras. Entonces, quizás surge la lealtad con una abuela que nunca se habían preguntado mucho, o de pronto la lealtad con personas que quedaron en Europa y que nunca se habló de la familia que se partió en dos, ¿no? Y que quedó allá. En general pensamos nuestra familia desde los que vinieron, ¿no? Y otra cosa que sucede en general es que le damos como prestado a toda una rama, un origen, porque no se sabe el otro, porque no se ha hablado del otro. Entonces, de pronto, sí, los abuelos maternos son italianos. ¿Los dos? Ah, no sé, el abuelo sí, la abuela no sé, pero son italianos, ¿no? Es como si se tiñera de lo que se puede decir, de lo que se nombra más fácil, ¿no? Entonces nuestro trabajo es a ver, y entonces esa otra rama, ¿de dónde viene? ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Quién es esa mujer, ese hombre que también son parte esencial para que estemos acá? Nuestra vida no sería posible si todo ese universo de personas no se hubieran encontrado, ¿no? No se hubieran encontrado, no se hubieran separado, no hubieran venido, no hubieran dejado, no hubieran sobrevivido, ¿no? Tantas cosas que pasaron. Entonces, en el mundo inconsciente ese material
juega de un modo tan importante como aquello que tenemos consciente. Entonces, a veces tenemos este prejuicio, lo inconsciente es como si fuera algo irreal, ¿no? Como algo intangible, como algo que no sabemos si está o no está. Y en realidad lo inconsciente se muestra todo el tiempo en nuestros actos, ¿no? Se muestran nuestras decisiones, se muestran nuestros errores, se muestran en nuestros sueños, en nuestros síntomas. Es tan real, pero necesitamos codificarlo de un modo que esto se nos vuelva propio e integrarlo.